Bendecidos, mis amados, después de un momento de adoración y de alabanza que hemos tenido, nuestro corazón debe sentir una paz profunda, porque no hay momento más importante de nuestra vida. No hay un momento de más placer para el espíritu, que es ponerse delante del Señor y adorarlo, exaltarlo, abrir nuestra boca, abriendo nuestro corazón. Porque es la ofrenda de verdadero amor que damos hacia Dios. Y es el momento que debe motivarnos para estar, venir para adorar, para exaltar y honrar el nombre del Señor. Ciertamente que es importante la enseñanza, claro, porque nos edificamos. Pero en verdad, para mí, la parte importante es el momento de adoración y de alabanza. Que no quiero recortarle minutos, porque un minuto en la presencia del Señor, dice David, es mejor que 1000 años fuera de ello. Y eso debe de motivarnos para estar a tiempo, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y en esta noche, pues, tenemos una palabra. Y más que eso, quiero darles alguna instrucción de la misma. Porque a veces tenemos varias preguntas en nuestra vida. Muchos hermanos se hacen preguntas. Y algunos no se atreven a manifestarlas. Esperamos que esta noche por lo menos podamos responder algunas inquietudes de las personas. Nuestro tema hoy, una voz de fe en el desierto. Juan el Bautista, cuando le preguntaron quién era él simplemente respondió con una palabra de fe, una palabra de vida, una palabra de esperanza. Pero lo que citó fue las Escrituras. Lo que citó fue al profeta Isaías, capítulo 40, verso 3. Que él dice, soy una voz que clama gritando en el desierto. Preparen el camino de Adonai. Eso era lo que hacía el profeta. Hablaba al corazón de las gentes y decirles que se prepararan. Pero él dijo, soy una voz en el desierto. Es decir, estamos hablando a un desierto. Estamos hablando a gente que escucha, pero no oye. Esas fueron las palabras expresadas por Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿quién eres? Soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, y estaba diciendo una verdad que pocos han analizado. El corazón de la humanidad se ha endurecido. Y eso lo ha tornado como un árido desierto. La fe y la lealtad habían desaparecido. Los judíos se habían quedado solo con los rituales y con la religión. Nadie oía la voz de Juan, aunque todos la escuchaban. Déjenme decirle que la historia se repite en nuestro tiempo. Si asumes esta verdad, entonces tú como yo somos una voz que clama. Esa voz que alaba, esa voz que proclama que Yahshua es el Señor. Y eres una voz en tu familia, en tu casa, en tu vecindario. Es esa voz de aliento, de vida y de esperanza, esa voz de verdad y esa voz de fe. Y estamos hoy en el mismo momento de Juan. A punto de manifestarse Yahshua al pueblo, Juan estaba anunciando la palabra.
A punto de manifestarse Yahshua por su iglesia, estamos aquí anunciando la palabra. Pero ante la humanidad, predicamos como en un desierto. Somos una voz en el desierto. Estamos llegando ya al último momento de nuestro ministerio de ser esa luz. Vamos a confrontarnos con la última decisión de nuestra carrera. Y se espera que la voz no se apague ni mengue, diciendo la verdad. Las circunstancias que nos rodean, que nos atacan, que nos tocan, quieren apagar tu voz. Las pruebas quieren apagar esa voz, el desaliento, la duda, el temor, el cuestionamiento. Quieren apagar esa voz en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el último momento de nuestra historia. Estamos llegando bíblicamente, proféticamente, estamos llegando a la última semana de nuestra estadía en esta tierra. Y es para esta hora que Dios nos dice que estemos atentos. Si entramos en las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿cómo sería este momento final? Esta última semana que habla el profeta, ¿cómo sería este momento que vamos a vivir? Sobrarían las palabras que digamos, porque ya realmente lo estamos viendo, lo estamos oyendo y algunos lo están viviendo. En todos los medios y en todas las maneras. Frente a todas estas circunstancias que nos rodean, que tratan de apabullarnos, apagar nuestra voz, acongojarnos, ponernos en una situación donde el ánimo se debilita, donde surgen preguntas si lo que Dios ha dicho es verdad. Es el momento que estamos viviendo. El apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y él dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y sana doctrina es mantener en nuestra boca lo que nuestro Dios dice, sin negar la buena confesión y la buena palabra que nos ha dado. Las circunstancias no pueden cambiar la doctrina, ni nuestra lealtad a la doctrina, que ya hemos recibido. Cuando se habla de una sana doctrina, es porque también hay una doctrina que no es sana. Es una que enferma, que distorsiona, que extravía. Es una doctrina que no proviene de Dios. Es más bien una conjetura de la Biblia. Es un concepto sobre la Biblia de la cual han formado una doctrina, pero que no es la esencia de lo que Dios dice. Y por eso hay que tener este cuidado. De hecho, tenemos que ubicarnos en los contextos de la Biblia. ¿De qué va a leer la Biblia? En este tiempo debe aprender a ubicarse en los contextos de las Escrituras para entender lo que Dios ha revelado y lo que Dios quiere decir. Porque este Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, tiene un enfoque dirigido hacia Israel, pero también a las naciones de su tiempo. O sea, a gente que no era considerada el selecto del pueblo judío de Israel, pero también a las naciones que rodeaban a Israel. ¿Por qué Dios trata de esa manera? Bueno, porque todavía no se había manifestado la redención. Por eso usted encuentra en Ezequiel que dice la Escritura, el alma que pecare, esta morirá. La cruz no había venido todavía. Yahshua no había redimido todavía. La gente tenía vida temporera. La vida eterna no estaba legalizada en el pueblo.
Ezequiel dice una verdad, pero hoy todavía hay predicadores, hay formas religiosas, iglesias que aplican esa palabra diciendo el alma que pecare morirá. Es decir, no han salido de la oscuridad antiguo testamentaria a vivir el hecho de que ya hubo una redención y que vivimos en un mundo trazado por el poder y la gracia de Dios. Entonces se forman doctrinas que no son sanas. Y así hay un sinnúmero de ellas. Hay otros que han optado y optaron hace tiempo atrás, que por no entender la ubicación bíblica, entonces dijeron, desde lo que es el libro de Romanos para atrás, eso no va, eso no entra, no lo lea, eso ya pasó, eso terminó. Ese es el otro contexto total, como cuando alguien dice realmente, vea, tenemos un pequeño roedor y está metido en la cocina. No lo encontramos por ningún lado, metámosle candela a la casa para acabar con él. Y eso es lo que han hecho. Entonces han eliminado la palabra por ignorancia. Y nosotros tenemos que entender algo que el Señor dijo con mucha claridad. Les daré pastores con sabiduría y conciencia que enseñarán doctrina. Y quiero esta noche tocar eso. Entonces, luego vienen después de Malaquías los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Son libros históricos. ¿Por qué históricos? Porque cuentan la historia de la narración de los hechos y vida de Yahshua. Y también cuentan el principio de cómo los discípulos formaron la iglesia, que es el libro de los hechos. Por eso se llaman libros históricos. Son los hechos de Yahshua. Pero todos están escritos en un enfoque y en un contexto judío, porque los discípulos eran judíos. Entonces, aplicar doctrina de antes de la redención a la iglesia después de la redención es un absurdo. Porque entonces por eso metieron en la iglesia al diablo, a los demonios y a la cultura judía. Y como fue tan fácil meter todo eso y todo el mundo lo aceptó, hoy en día han metido el mundo en la iglesia. La iniquidad y la maldad. Y a veces la gente no piensa qué tan lindo es este coro por la letra que tiene, sino por la música que lo mueve. Y es sencillamente porque la gente no se ha hecho espiritual. Así que la doctrina sana, el que habló de doctrina sana fue el apóstol Pablo. Y él estableció una doctrina, dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento de la doctrina de Yahshua. Él fue, no fue Pedro, no fueron los discípulos, fue Pablo quien estableció la doctrina de la iglesia. Pero el apóstol menciona que al final del tiempo habrían doctrinas de demonios en los púlpitos llamados cristianos. Y esto tiene un gran contexto. Porque si hay una doctrina de demonios en el púlpito, es porque hay demonios predicando una doctrina. Entonces muchos pastores son demonios. Y dirá, pero esto es muy alarmante. No, en los tiempos de Yahshua fue lo mismo. Los sacerdotes que oficiaban en el templo, los sumos sacerdotes, los que estaban en el altar, que eran intocables, porque según el pueblo eran los más santos, vinieron y le dijeron a Yahshua, ¿por qué la gente dice que te entiende y nosotros no te entendemos? Yahshua les dijo, les voy a decir por qué, porque ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo y los deseos de nuestro padre el diablo quieren hacer. Así que los sumos sacerdotes, los pastores que dirigían a Israel eran los hijos del diablo, eran demonios. Y Yahshua lo dijo. Eso no es una semántica. Eso no es algo por atacar a alguien, no. Eso fue una verdad. Y Pablo dice que ese tiempo se repite hoy.
Entonces hay en los púlpitos demonios predicando. En el internet, en la televisión y por todo lado. Por eso es que a veces yo digo, cuidado con lo que oyen. Porque no sea que estén escuchando palabras bonitas de un demonio. Y doctrinas que convirtieron las reuniones en lugares de diversión. Hoy las iglesias son los lugares de diversión. Lugares para ir a pasar un rato de pachanga, de baile, de teatro y de corrupción. Y hay un pueblo que está confundido y engañado. Líderes y gente que comparten sus mismas concupiscencias sin saber lo que es una relación personal con Dios. Hay mucho ruido en las reuniones y poco o nada de vivir una vida personal con Dios. Gente que puede manifestar mucha religiosidad en una reunión, pero en el fondo de su vida tienen muchas dudas. Tienen inseguridad, tienen temor, tienen desánimo y tienen mala confesión en su boca. Ahora, hoy usted sabrá el por qué no nos metemos en cualquier iglesia. O vamos a oír a cualquiera que esté predicando. Y no es que seamos elitistas, es que somos radicalistas. Si no es la palabra, no será. Porque nuestros oídos son para oír la voz de Dios. Y no podemos prestarle oído a la voz de Dios un momento y otro momento prestar nuestros oídos a la voz de demonios y doctrinas de demonios. Pero es que hablan tan bonito. Bueno, los sumos sacerdotes hablaban muy bonito. Pero Yahshua les dijo eso. Ahora, ¿conoce usted lo que es la sana doctrina? Cuando yo comencé hace unos años atrás en el camino del Señor, lo hice en la iglesia evangélica. Y allí se escuchaba mucho esa frase, la sana doctrina. ¿Qué era esa sana doctrina en la iglesia evangélica religiosa que hablan tanto de ella? Es lamentable, pero es la verdad. La sana doctrina, según la iglesia evangélica, trazada hasta ahora, es que el diablo se puede llevar a los creyentes al infierno. O sea, no hay púlpito religioso cristiano que no predique al diablo. Que los demonios pueden poseer a los creyentes. Y a veces cuando yo miro esas reuniones donde caen al piso, hablan como de ultratumbas, se revuelcan, saltan, gritan y ¿qué no hace? Yo digo, bueno, si tienen verdad, los demonios se posesionan porque están poseídos. Luego hay otra doctrina. El creyente tiene que esforzarse para ser salvo, porque si no se esfuerza, no puede alcanzar la salvación. Pero también dicen que desde la puerta del cielo hay camino para el infierno. Y que la salvación depende de la decisión que tome el hombre. Que el infierno está lleno de hijos de Dios. Y que Dios son tres personas. En esas barbaridades de doctrinas demoníacas, estoy escuchando a través del internet que dice, creyente dice, yo estuve en el infierno. Y otro dice, yo estuve en el cielo. Y vi esto y vi lo otro. Y empiezan a comentar cosas. Por ahí hubo uno que dijo, yo vi al Espíritu Santo. Digo, no es espíritu. No es espíritu, un espíritu no se ve. Pero eso se lo cree la gente. Y otra cosa, la más arraigada en toda la historia, que es un contexto desde los sumerios para acá. Una trinidad, que Dios son tres personas.
Pero esta llamada sana doctrina no tiene base bíblica que la respalde. Es sencillamente una conjetura religiosa. Es un concepto religioso. Y como está escrito en el libro de Pedro, harán mercadería religiosa. Y la verdad que hoy lo que se están atando son los manojos de cizaña en gran manera. Pero ese no es lugar del trigo. Así que cuando usted vea y oiga esto por las iglesias, no se alarme. Es el recogimiento de la cizaña. Y si hubiera allí un hijo de Dios, el mensaje es salir de allí, dice el Señor. Cuando yo comencé a ser enseñado por el Espíritu en la palabra, porque primero yo fui enseñado en el seminario, pero después vino la enseñanza del Espíritu en la palabra, que me fue revelada, y todas estas mentiras religiosas empezaron a caer. Ahora, quiero marcar hoy 7 cosas en las que es imposible que Dios mienta. Y son 7 razones por las que no tenemos comunión con el sistema religioso. Y por la que ningún creyente debe meterse en un sistema religioso de iglesia. Si es que entiende esta verdad. Y son razones por las cuales usted, que me oye, debe de salir de una iglesia de estas, si es que está allí. Y son razones por las cuales usted debe prestar oído a esta doctrina, la doctrina sana. Número 1. No hay púlpito que se considere cristiano, evangélico, que no predique al diablo. Y lo han hecho un Dios omnipresente en todas las cosas. Porque en el mismo instante, en la misma hora, en el mismo momento que están predicando, por decir algo aquí en los Estados Unidos, que el diablo está ahí, lo están haciendo en Chile, en Brasil y por allá en Europa. En el mismo momento. Y el diablo no tiene ese poder de estar en todo lugar. Pero los religiosos le han dado ese poder, esa capacidad mental en sus vidas de que el diablo es como Dios, omnipresente. Ahora, tengo una buena noticia bíblica, hablando del apóstol Pablo. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos de Dios, participaron de carne y sangre. Aquí viene un punto interesante. Los que vinieron a participar de carne y sangre no fueron hijos del diablo. No fueron gente ni espíritus echados del cielo. Vinieron a participar de carne, hablando en el nuevo pacto a través del camino Yahshua. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Así que vinimos a participar de carne y sangre, pero nos dice que éramos hijos desde antes. Él también participó de lo mismo, de sangre y carne. ¿Con qué propósito? Dice, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Yahshua vino y tomó cuerpo y carne con el único propósito de destruir al diablo. Ahora, si el mundo evangélico dice que el diablo existe todavía con el mismo poder y que puede actuar sobre los creyentes, entonces tenemos que decir que Yahshua fracasó. Porque vino a destruirlo y no lo pudo destruir. Claro que no hablan de Yahshua, hablan de Jesús, que es diferente. Ahora, veamos 2 cosas aquí. Que son los hijos los que participan de carne y sangre. Está hablando de venir del cielo a participar de este cuerpo. Y vinimos como hijos, nunca hijos del diablo, según el concepto religioso evangélico. Adonai participó de carne y sangre para destruir, aniquilar al diablo en su poder que tenía contra los hijos de Dios. La palabra destruir aquí no quiere decir deshacer y desaparecer. La palabra es cartageo, que quiere decir enteramente hacer a alguien inmóvil, inútil.
inutilizar, invalidar, abolir, acabar, deshacer, desligar, destruir, quitar y suprimir. Eso fue lo que pasó al diablo. Eso es de la palabra griega. Ahora, del hebreo es llamar, que quiere decir ponerlo en conmoción, perturbarlo y destruirlo. Por lo tanto, Dios establece un reino, nos traslada a su reino, traslada a los hijos de Dios al reino suyo, pero Él no traslada al diablo ni a los demonios, Él traslada a sus hijos al reino. Esto tiene que entenderlo cada creyente. La palabra dice en Colosenses, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Por qué nos trasladó? Bueno, porque estaba en el mundo donde el diablo operaba. Nos trasladó al mundo de su gracia y gloria, pero no trasladó al diablo, ni trasladó a los demonios. Entonces, en el reino de Dios no tenemos diablo, ni tenemos demonios. Y eso es para decir, alabado sea Dios por su palabra. Colosenses 2 dice que los demonios fueron vencidos en la cruz. Esta es la segunda cosa. Y está escrito, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos en el corteo de destrucción y viviendo una vida triunfal sobre ellos. Los despojó de su poder, de su autoridad. Los despojó. No tiene ningún poder contra el creyente. La palabra allí despojar es apogeiteo, que significa quitar todo poder, todo derecho, toda potestad. Lo que quiere decir que ya no pueden poseer a los hijos de Dios en su reino. Son dos cosas que tenemos que entenderlas y por las cuales nosotros tenemos que vivir. Una iglesia que tiene al diablo y a los demonios, pues yo no quiero estar en ella, ni usted debe querer estar allí. Porque ya Dios ha dicho todo lo contrario. Si piensa que eso existe, quiere decir que está anulando la obra de Yahshua en la cruz. Y está anulando su palabra. La tercera cosa es que la escritura dice que no depende del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Mientras que la religión dice que depende de la persona salvarse o perderse, según sea su decisión. Contrario a lo que dice la escritura Romanos 9:16. No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué quedamos? ¿Depende del hombre o depende de Dios? La religión dice que depende del hombre. Dios dice lo contrario. ¿A quién le va a creer? Así que no depende del deseo del hombre ni de su esfuerzo, sino de Dios que tiene compasión y misericordia. La palabra misericordia aquí es gracia. La salvación es el don de la gracia. Y don es un regalo de Dios. Y un regalo siempre se acepta. Porque un regalo es lo que alguien te expresa hacia ti en amor, afecto y cariño. Y tú lo recibes con gozo y con alegría. Y la salvación fue un don de Dios. En el libro de Hebreos, el capítulo 6, el verso 4, dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Pues la salvación. Iluminados. ¿No es eso lo que está diciendo la palabra? Fuimos iluminados porque estábamos en un mundo de tinieblas. Y se participaron del Espíritu Santo. Gustaron la buena palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero. Gustaron la buena palabra. Porque en los púlpitos donde hay demonios enseñando no está la buena palabra. No puede un demonio expresar bueno cuando lo que hay en ellos es malo. Pero el engaño está ahí. Entonces, la salvación es un don de Dios.
Por eso el Señor dijo que no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Pero hay un tal libre albedrío en el sistema religioso que dice, usted tiene libre albedrío para aceptar o decidir. El único que buscó el libre albedrío fue Satanás. Y le salió mal porque lo echaron del cielo. No hay tal libre albedrío. El Señor dijo, no me elegiste vosotros a mí. Yo no elegí, no tuve libre albedrío para decidir aceptar al Señor o rechazarlo. No, imposible. Fue Él quien nos eligió. Fue Él quien nos trajo. Fue Él quien nos puso en su lugar. Y no nos preguntó si queríamos aceptarlo. Por eso nuestro mensaje al Hijo de Dios es decirle, ya usted está en Él. Como le dijo el apóstol Pablo a los griegos, pescando los hijos de Dios que habían, le dijo, en Él vivimos, en Él somos, en Él estamos, en Él nos movemos. Él puso límite a nuestra existencia. Él es el Dios soberano. Y le estaba predicando a un mundo que todavía no conocía el evangelio. Pero les digo, si son hijos de Dios, en Él estamos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Porque un hijo de Satanás, un espíritu echado del cielo, un destinado a perdición, un hijo de la serpiente, que todo eso es lo mismo, no pueden estar en Yahshua. Él no escogió a esos. Él no murió por ellos. Mateo 1:21 dice que Él vino a morir y a salvar a su pueblo, sus ovejas, a recoger su trigo, no a recoger los lobos. Pero hay una situación, y es que se estableció un velo de ignorancia religiosa sobre el mundo entero. Tanto que hoy nosotros luchamos. Tenemos nuestras Biblias, por supuesto. Biblias que están escritas en nuestro español. Pero nos metieron ahí unas cosas que no van. Quitaron el nombre divino y eterno de Dios y nos pusieron otro nombre. Quitaron el nombre eterno del Salvador y pusieron otro nombre. Entonces, cuando llegamos ahí, tenemos que cambiar la realidad y decir, aquí dice Yahshua, aquí dice Adonai. Porque tenemos que empezar a entresacar entre lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Así que tenemos que entender que si estamos en el Señor es porque Él nos eligió. No nosotros a Él, Él a nosotros. No aparece ningún libre albedrío. No aparece donde diga que el hombre es el que decide ser salvo o no. Dios trazó una palabra con Moisés como poner un ejemplo. Todos los niños eran muertos, sin embargo Dios le preservó la vida a Moisés. ¿Tuvo libre albedrío Moisés para decir que no lo mataran? No. Dios llevó al niño Moisés y lo puso en los brazos de la reina en el mismo centro de los que lo odiaban y le preservó la vida. Eso solo lo hace Dios, que en medio del engaño, del error, de las tinieblas, del odio, ahí Dios puede preservar la vida de sus hijos. Y preservó la de Moisés. Cuando llegó el tiempo, tuvo que salir del imperio y ir a donde Dios quería que fuera, al desierto. Primero a pastorear ovejas, donde aprendió que las ovejas no ven casi, pero oyen, que son tercas, que se descarrían con facilidad, que son indefensas, se pueden ir por el precipicio, no se dan cuenta del peligro, se asustan y corren. Moisés aprendió todo eso. ¿Por qué aprendió eso? Él ni sabía por qué. Él no estaba pasando allí una
razón de estudiar para aprender algo más adelante. No, Dios lo metió allí, no tuvo opción. Y cuando lo lleva al monte Sinaí, lo atrae. Y una vez que lo atrae, lo convierte, lo pone en su lugar. Y Moisés no puede decir que no. ¿Hay libre albedrío en eso? Mire todos los profetas, no hay libre albedrío. El libre albedrío es una enseñanza demoníaca y viene de la religión. Y atravesó la religión desde el tiempo atrás y se metió en la iglesia evangélica y ahí permanece. Por eso no nos metemos en esas iglesias. Y le aconsejo no se meta. La escritura dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo fue que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? En la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se manifestó la bondad de Dios. Y su amor para con los hombres. Ahí fue, en la cruz, fue donde demostró su amor. Entonces, ¿qué dice la escritura? Nos salvó. No dice nos salvará. No dice que proveyó salvación. No, dice nos salvó. Aquí viene el misterio de la revelación, que no se consigue en un seminario, no se consigue en un libro. No lo tiene un exégeta, lo tiene el Espíritu y nos lo reveló a nosotros. Nos salvó. Tiempo presente eterno. Pastor, pero no habíamos nacido. Claro, ese es el misterio. Que no habíamos nacido y ya estábamos salvos. Al venir a este mundo, vinimos en esa salvación, contrario a la religión, al sistema. Fuimos traídos a este mundo, salvos. Y siempre permanecemos salvos y nunca estuvimos perdidos, embolatados, confundidos. Sí, pero no perdidos. ¿Y eso por qué? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Una obra de justicia es algo que yo hago. Y Dios no permitió que hiciéramos absolutamente nada para salvarnos, porque está escrito para que nadie se gloríe. Así que no soy salvo por levantar la mano. No soy salvo por ir a la iglesia. No soy salvo por ir al altar y hacer una oración. No soy salvo por cosas religiosas. Soy salvo porque vengo desde el cielo salvo para la gloria de Él. Él mismo lo dijo. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Y estamos aquí en el proceso de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En ese quinto aspecto, cuando dice todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios no creó hijos para el infierno, como dicen algunos, el infierno está lleno de hijos de Dios. No. Los llamados de su nombre, los que Él llamó, viven y permanecen para siempre. Por eso dice Efesios 1:4, doctrina apostólica. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que me llena de regocijo grande y glorioso. Fuimos escogidos desde antes que se hubiera creado la tierra. Ya éramos escogidos de Dios. No fue ahora que Dios nos escogió. Ahora Dios nos llamó, que es diferente. Pero usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso se demanda que usted viva para Dios, permanezca en Él, crea la palabra, se someta a Él y adore solamente a Él, porque vienes de Él, perteneces a Él y vuelves a Él. Fuimos creados para su gloria, no para perdición. Y la sexta cosa, que es uno de los mensajes más angustiosos que se predican en los púlpitos religiosos, que se puede perder el creyente. El creyente se puede ir al infierno. Pero miren lo que dice Juan 5:24.
El que oye mi palabra. Eso es un compromiso de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no temporera. Vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Lo afirma en esa acentuación hebrea. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el piso que colocó el apóstol Pablo. Esto fue lo que dijo Yahshua. Este es el piso que colocamos. Que no aparezca ningún hijo del diablo, ningún demonio a decir que el creyente se puede perder. Porque el fundamento ya está puesto. Y es la verdad de Dios establecida. El que oye es el que obedece y vive. La vida eterna no es temporera. Hoy salvo y mañana perdido. ¡No! Y él pasó de muerte a vida. Ya no puede más morir. Es decir, ya no puede ser condenado. Porque ha recibido la vida de Dios. La vida de Dios. Dios habita en ti. Perderse un creyente significa que Dios mismo va a parar al infierno. Y esa es la peor herejía que tiene la iglesia religiosa. Y la última. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, el verso 39. Previendo lo que se estaba levantando entre el pueblo de Israel y que venían de un país politeísta, con tradición desde los sumerios para acá, con cantidad de dioses. Israel fue influenciado por ese sistema religioso egipcio. Y Moisés tuvo que decirle al pueblo lo que Dios quería decir. Y en este verso dice, mirad, dice Dios, mirad, ved que no hay dioses conmigo. Soy yo solo, no hay nadie conmigo. Oye, pero la religión quiere meterte y decirte que en el cielo hay 3 tronos. En el uno está el Padre, en el otro el Hijo, en el otro el Espíritu. Eso no lo dice la Biblia. Hay 3 dioses, no lo hay. Él dijo, no hay dioses conmigo, soy solo yo y nadie más. Y además, él dijo, y yo soy vuestro Salvador. Pero luego no es ya Salvador Yahshua. ¿Y por qué dice? Porque él es el mismo, que es lo que no han podido entender. No han podido entenderlo. No hay 3 personas en el cielo divinas y soberanas. Solo una, y ese es Adonai, Yahvé. Y él fue el que tomó cuerpo y se manifestó. El mismo Yahvé, Adonai. Por eso es que dice el apóstol Pablo allá en Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Vamos a traducirlo. Dios es Adonai. Adonai fue manifestado en carne. Yahvé fue manifestado en carne. Yah fue manifestado en carne. El Eterno fue manifestado en carne. El Ser fue manifestado en carne. Hashem fue manifestado en carne. Él mismo fue el que se manifestó. Entonces, por eso es que son doctrinas de demonios cuando contradicen la palabra. Cuando estas palabras de Dios son violadas, despreciadas y adulteradas, se está manifestando una apostasía a la fe y a la verdad de Dios. Lo que pasó esta semana en la ciudad de Boston, cuando se hizo la inauguración de la organización más poderosa de los satanistas, se reunieron para proclamar maldiciones contra Yahshua. Llevaron una Biblia y la despedazaron en el púlpito y empezaron un tipo de orgía en aquel lugar, manifestando contrariedad a Yahshua. Eso es lo que hacen los demonios. Niegan la palabra, desprecian la palabra y por ende
a los que viven la palabra. Es la razón por la que el apóstol Pablo dice que habrá en el final de los tiempos demonios en los púlpitos llamados cristianos, enseñando doctrinas de demonios. Doctrinas y creencias opuestas a la verdad revelada. Y ojo, que también dice, se levantarán de entre vosotros algunos en contra de la doctrina. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se metan en medio nuestro personas a ver cómo vivimos una vida, si es de libertinaje. Pero cuando empieza a mostrarse que la verdad es de Dios y que hay santidad, que debe existir pureza, santificación, separación del mundo en todos los aspectos, el hijo de perdición no lo acepta, no lo recibe y sale hablando pestes, pero se va. Así que usted es la voz de la fe en su hogar. Por lo tanto, procure hablar lo que dice la palabra. No importa lo que suceda, lo que esté pasando, no baje la guardia. Usted alaba a Dios no por lo que está pasando, sino por lo que va a pasar y suceder en su vida de parte de Dios. Usted es muy influyente en su familia, por más que sea el único creyente. Por el momento, usted tiene en sus labios el poder de la palabra de Dios. Es su deber y es su responsabilidad como creyente expresar la perfecta voluntad de Dios en los valores que están siendo socavados hoy por la religión y el gobierno. Ustedes saben a qué me refiero. Hoy todos los gobiernos están estableciendo leyes en contra de la palabra, en contra de los creyentes, en contra de la doctrina, en contra de los principios de Dios. Establecido desde el tiempo antiguo, porque esto no es cuestión nuestra, es cuestión de Dios allá en el libro de Levítico, cuando lo expresa y dice, no se juntará varón con varón, ni hembra con hembra, no se juntará animal con personas, no se llegará ni siquiera a sus familiares, y sigue por ahí para allá, que es lo que hoy las leyes y los gobiernos están menoscabando, destruyendo y acabando para terminar con la moralidad sobre el mundo y el nombre de Dios. No se plegue a hablar lo que habla el mundo o la religión. Ellos hablan derrota, fracaso, temor, enfermedad. Hable lo que Dios dice. No se acomode al tiempo, ni esté de acuerdo con la contradicción moral que tenemos hoy en día en todos los lugares. No se acomode. Si tiene que sacar a sus hijos del colegio, sáquenlos, pero manténgalos en la pureza de Dios. Entonces no se van a graduar. Pues que no se gradúe, pero no los mandamos a escuchar a los demonios. Usted está aquí para servir a Dios. Israel se plegó y mandó a sus hijos a que se los sacrificaran a Moloch. Y usted tiene que tener cuidado con eso. Sus hijos no son para sacrificarlos a Moloch. Sus hijos usted los enseña de parte de Dios y no va a permitir que el mundo se meta en la cabeza de ellos, porque usted está ahí para guardar el camino en el nombre del Señor. Que su vida sea un ejemplo de fe y amor para los que lo rodean. Ellos verán a Yahweh en su vida y verán que la fe no es una religión, sino un estilo de vida que lleva a la victoria en toda situación. Noé no convirtió a nadie en su tiempo, es verdad. Como en un desierto estuvo predicando mucho tiempo, pero nadie se convirtió. Todos siguieron su propio camino. Pero ¿sabe qué dice el Señor de eso? Dice, por la fe Noé condenó al mundo libertino de los antediluvianos. Así que por el estilo de vida que usted vive, Dios va a condenar a los que te ven y te conocen, porque tú vives una vida ejemplar para Dios. Dios lo ha escogido a usted como canal de bendición. No se desaliente. Si algunos lo rechazan o se burlan de lo que usted dice, esté tranquilo. Aproveche esa situación para madurar en la fe, el amor, la paciencia y el dominio propio. Estamos en una guerra, pelee la buena batalla de fe. No se salga del carril por nada. Así como Yahshua enfrentó esas situaciones que le levantó el diablo en su tiempo y venció por la palabra, de igual manera usted vencerá. En la noche y al levantarse, ponga sus sentimientos y emociones bajo el control de Dios. Usted no sabe qué contratiempos se van a presentar en el día de su vida. Usted no sabe qué va a suceder en el día. Así que adelántese a cualquier situación y declárese más que vencedor y dependa totalmente de Dios. Ponga en práctica la paciencia y fluya en el amor.
Que nada cambie tu declaración de fe. Un dolor no va a cambiar mi situación de decir que Dios es el sanador. Estoy llevando a una persona al cementerio, pero eso no cambia de que Dios es el que da la vida eterna. No, porque yo creo lo que Dios dice, no lo que ven mis ojos. Por eso en la escritura de la doctrina paulina nunca se encuentra muerte. Dice, somos desnudados o somos revestidos. Eso es todo. Todavía nos falta pasar la última prueba de lealtad, de fidelidad y de fe. Y les aconsejo a que echen mano de la palabra para vivirla y respaldarla con su vida y decisión de vivir para Dios. Esta es la última semana que señala Daniel. Dispuestos a enfrentar el horno de fuego, pero Él está con nosotros. Decididos a enfrentar una noche con leones, pero Dios es el Rey soberano. No menguen en nada por las miserias, por las míseras entretenciones de la vida. No desmayen ante el final de los acontecimientos. Dios nos escogió para esta hora, ser luz en medio de las tinieblas. Ni el agua te anegará, ni el fuego te consumirá. Pero en esa prueba verás la realidad del Dios que adora. En la prueba es que Dios se va a manifestar. Esta es la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Eso es. Yo escuché una noche, tarde en la noche, a una de las enfermeras, estaba en mi casa. Una de las enfermeras dijo, ya no llamen al doctor, porque ya él está en una hora se muere. Yo estaba en una cama. Ya no llamen al doctor. Eso fue lo que dijo mi concuñada, porque era enfermera del hospital. Ya no llamen al doctor, ya él en una hora se muere. Yo no podía ni hablar ni moverme, pero allá internamente yo dije, Dios es el dador de vida y no lo que dice esta mujer. Bueno, ni para qué decirle que ella estaba equivocada y que yo estaba en la verdad, porque aquí estoy, y eso ya más de 20 años. Así que Dios es el poderoso eterno, que aunque el mundo diga está muerte, nosotros decimos que estamos vivos para la gloria. Aunque el mundo piense que estamos derrotados, estamos en victoria. No venga a la reunión con las alas abajo, entristecido, desanimado. No importa lo que esté pasando, porque tu gozo no viene de lo que esté rodeando tu vida. Todo es pasajero, recuérdelo. Si así lo confiesa, así será. Viva por una buena confesión y acompáñese de una confesión con el ánimo alto, alabando a Dios. Demuestre con su ánimo lo que hay en su corazón, la abundancia de Dios. O espera ganarse la lotería para empezar a saltar y hacer palmo y decir estoy contento. ¡No! Usted está contento porque Dios está contigo. Si estás en un lecho enfermo, si estás en un lecho en un hospital o en tu casa, si estás en una situación, no importa la situación difícil que tenga, usted debe de saber que el Dios todopoderoso, el soberano de todas las cosas, está contigo en ese lugar y Él puede hacer milagros para gloria de su. Padre, yo te doy gracias por haberte conocido. Sabiendo que hay por millones de iglesias de un sistema, Dios mío, tú nos hayas escogido para que conozcamos la verdad y la vivamos y la disfrutemos. Cambiaste, Dios mío, ese sistema religioso de nuestra boca y pusiste una palabra de vida y una palabra de verdad. Quitaste de nosotros el temor, la angustia y la aflicción y pusiste paz, gozo y esperanza. Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo en los que están adoloridos, en los que están enfermos, en los que están desahuciados, en los que están pasando dificultades y problemas. Te doy gracias por la soberanía tuya sobre la vida de ellos, Padre, y esperamos que se confirme tu palabra para gloria de su nombre. Nos declaramos en Dios victoriosos por su gracia y su misericordia. Bendecidos con toda bendición.